Bienvenidos al Colegio Nacional de Profesores Certificados. Soy su amigo Héctor Martínez Sandoval y vamos a iniciar con una serie de resúmenes ejecutivos cuyo propósito en particular es fortalecer los temas que ustedes han analizado en cada una de sus sesiones que integran esta su licenciatura en Derecho. Este es el resumen ejecutivo de la primera unidad de la asignatura Introducción al Estudio del Derecho. Bienvenidos. Los puntos que se analizan en esta primera unidad son los siguientes. El derecho, la ubicación del derecho, los elementos que integran el derecho. Analizamos la teoría de los tres círculos de Eduardo García Maínez, el concepto de derecho y las diversas ramas que conforman el derecho. Muy bien, partimos con el derecho. Hay aspectos importantes que comentamos respecto a este tema. El ser humano como un ser biológico, como un ser independiente, como un ser que vive en completa libertad. El detalle es cuando este ser humano interactúa con el grupo social. Bajo esta hipótesis hablamos de algunas teorías contractualistas y principalmente señalamos al ser humano que cede parte de su libertad a un ente superior llamado Estado para que por conducto de la ley se regulara la conducta del ser humano. En este caso en particular hablamos de la obra del espíritu de las leyes de Juan Jacobo Rousseau. Lo que requiere el ser humano es límites y por eso celebra el contrato social, cede parte de su libertad para que fuera regulada su conducta. También mencionamos a Thomas Hobbes, señalando que el ser humano es un ser perverso, es un ser que se autodestruye y para evitar que esto ocurra, se constituye el Estado y por conducto de la ley, lo que evita el Estado es que el ser humano llegue a una autodestrucción. Esta es la característica más importante que debemos destacar. Pero bueno, entonces, en parte, resumimos que el ser humano vive en completa libertad, no tiene ninguna restricción, no tiene ningún límite, pero en cuanto interactúa con el grupo social al cual pertenece, ahí sí requerimos poner una barrera, requerimos poner límites, requerimos poner restricciones para lograr el bien común. Entonces, este es el objetivo principal y el fundamento de la ciencia que vamos a iniciar. Otro aspecto importante es por qué el ser humano se somete a la ley. Esa es una pregunta que empezamos a formular. Y de alguna manera, lo primero que destacamos es por convicción en el sentido de que el ser humano entiende que el mejor instrumento para el bien común es someterse a la ley. Muy bien, este es el mejor instrumento para lograr esa armonía, ese bien común. Sin embargo, también tenemos el lado opuesto. El sometimiento a la norma es por miedo al castigo, miedo a la sanción. Y bajo este supuesto, entonces, normalmente existe una mayor incumplimiento a la norma, existe una mayor vulneración al orden jurídico previamente establecido. Desde esta postura, Giorgio Del Vecchio nos habla que el mejor instrumento para el cumplimiento del derecho es el convencimiento, es que el pueblo se someta de forma voluntaria al cumplimiento de la norma. Bien, continuando con este resumen ejecutivo, también revisamos cuál es la ubicación del derecho. Ya hablamos de tres aspectos importantes.
el derecho como teoría, el derecho como ciencia o el derecho como filosofía. Si definimos a la teoría, decimos lo siguiente: conjunto de reglas y principios, conocimientos acerca de una ciencia, doctrina o actividad, pero que prescinde de aplicaciones prácticas, se queda en un plano abstracto, mientras que la ciencia señalamos que es esa reflexión del ser humano para comprender lo que ocurre a su alrededor, pero basada en el método científico. Si nosotros señaláramos las principales características del método científico, analizaríamos lo siguiente. Lo primero que ocurre es un fenómeno de la observación. Posteriormente a que se hace esta observación, lo que ocurre con el ser humano es que el ser humano se hace un planteamiento del problema. De este planteamiento vamos a formular una hipótesis. Si nosotros nos quedamos hasta este punto, tendríamos que hablar que todo esto que señalamos aquí entraría dentro del plano de la teoría. Pero si empezamos con la experimentación y después de este elemento comprobamos el resultado y n número de ocasiones pasamos por todo este proceso, entonces aquí, a partir de aquí, ya hablaríamos de la ciencia. Muy bien. El derecho se va a ubicar dentro de ambos elementos, tanto teoría como ciencia. Si nosotros vemos al derecho como ciencia, tenemos que señalar que uno de los principales científicos del derecho es Hans Kelsen, jurista austriaco que nos hace un planteamiento importante dentro de la denominada teoría pura del derecho. A ver, aquí tenemos al derecho. Y sobre el derecho, sobre su órbita tenemos varios elementos. Elementos de naturaleza biológica, elementos de naturaleza moral, elementos de naturaleza social, elementos de naturaleza política, etcétera, etcétera. El problema con todos estos elementos era que esto pues impedía explicar y de encontrar un método científico para el derecho. Desde esta perspectiva, lo que plantea Kelsen es quitar todos estos elementos que le quitan pureza al derecho y entonces el derecho va a tener explicación dentro del propio derecho, planteando que la validez de la norma se la va a dar en tanto sea creada de conformidad con la norma que le da origen, la denominada norma hipotética fundamental, que es la base del ordenamiento jurídico. Entonces, esta vale en tanto tenga como origen esta norma. Muy bien. Y en todo caso, si la contradice, esta debe quedar sin ningún efecto. El derecho no tiene aspectos morales, no tiene aspectos éticos, no tiene aspectos políticos, sino la validez se la da la que se ha creado de conformidad con el procedimiento que se establece en la norma que da origen a todo el ordenamiento jurídico. Pero bueno, partiendo a otro punto importante, analizamos el tema de la filosofía. En la filosofía, el ser humano lleva su interpretación hacia las más profundas raíces. Señalamos algunos autores importantes como Sócrates, como Platón, y cuando hablamos de Platón hablamos sobre el tema de la alegoría de la caverna. Los hombres que viven encadenados
en una caverna y que siempre se encontraban ahí sujetos. Lo que tenían detrás de ello era una llama ardiente que proyectaba todo lo que ocurría fuera de. Entonces, lo que veían estas personas encadenadas nada más eran sombras. Estas sombras representaban las cosas, los animales, los materiales que transitaban fuera de la caverna. Un día, uno de estos hombres rompe las cadenas, sale y conoce el mundo exterior. Se da cuenta que todo aquello que había vivido no era real. Y bajo ese supuesto, ese hombre regresa a la caverna a tratar de convencer a los demás, pues para que se dieran cuenta de que no era la realidad que habían conocido. No era fácil la labor de ese hombre. Sin embargo, eso es la función que tiene que realizar el filósofo. Cuando nosotros nos preguntamos el origen, las causas, el porqué del derecho, estamos entrando dentro del plano de la filosofía del derecho. Entonces, en conclusión, ¿dónde ubicamos nosotros al derecho? El derecho es teoría, el derecho es ciencia, el derecho es filosofía y la respuesta tendría que ser que el derecho se encuentra dentro de estos tres elementos. Al final de cuentas, estos tres elementos van a conformar lo que nosotros entendemos como derecho. Muy bien. Ok. Cuando hablamos de las teorías, vamos a hacer análisis de dos teorías en particular. La teoría tridimensional del derecho de Miguel Reale y la teoría de los tres círculos de Eduardo García Maínez. Empezamos con la teoría tridimensional del derecho. Recuerden que el derecho tiene tres elementos que vamos a tomar nosotros: el hecho, la norma y el valor. Cuando hablamos del hecho, señalamos que es elaborado por los seres humanos dentro de este conglomerado social y que es estimulado por las necesidades sociales, por el propósito de solucionar conflictos y bueno, esto da origen a la norma. Muy bien, el hecho social, la necesidad, la cuestión del conflicto, lo cual origina que al final de cuentas se cree el ordenamiento jurídico a través de un sistema, a través de un conjunto institucionalizado y coactivo. Pero también otro aspecto importante es el valor, la dimensión valorativa o axiológica del derecho, el cual tenemos como principal función el tema de la justicia. Muy bien. Entonces veamos estos tres elementos desde esta perspectiva. Si hablamos del hecho social, si hablamos del hecho, hablamos de la problemática. La problemática surge por fenómenos sociales, por fenómenos económicos, por fenómenos políticos, por fenómenos culturales, por fenómenos artísticos, etcétera, etcétera. Toda esta circunstancia se va a materializar con la creación de la ley, ¿vale? Cuando hablamos de la ley, hablamos de su aspecto normativo. En este aspecto normativo, la ley es creada por una autoridad competente siguiendo el procedimiento legalmente establecido para su creación. La autoridad competente, ¿vale?, es la encargada de crear la norma. Entonces, en ese sentido, los órganos encargados de crear la ley, pues deben seguir ese procedimiento para que cumplamos con estos elementos que integran el derecho.
pero esta autoridad debe velar por un valor supremo de la norma, que es el tema de la justicia. Este es el punto central a la cual tenemos que aterrizar para que la norma en el aspecto axiológico cumpla con su finalidad. Entonces, reiteramos los tres aspectos que tomamos en consideración: el hecho social, el elemento normativo y el elemento axiológico, que es la justicia. Teoría tridimensional del derecho de el jurista brasileño Miguel Reale. Muy bien. Por otra parte, estimados amigos, también tenemos la denominada teoría de los tres círculos de Eduardo García Maínez. Y esta teoría plantea estos tres aspectos que vamos a analizar a continuación. Primer círculo, derecho formalmente válido. Segundo círculo, derecho intrínsecamente válido. Y tercer círculo, derecho positivo o eficaz. Muy bien. En este resumen ejecutivo no entraré al estudio de cada uno de los puntos porque este punto principal se analiza cuando vemos nosotros el video completo de la clase. Pero bueno, vamos a tratar de hacer el resumen más entendible para ustedes. Empezamos con derecho formalmente válido. Cuando hablamos nosotros de este elemento, derecho formalmente válido, señalamos que el derecho es creado por una autoridad competente. Esta autoridad competente, compañeros, de alguna manera es señalada dentro del propio texto constitucional. Y esta autoridad competente crea la norma siguiendo un proceso de creación de la ley. Entonces, mientras cumpla con estos requisitos, estamos hablando de derecho formalmente válido. Estamos cumpliendo con el primer círculo. Muy bien. Ejemplo, el proceso de creación de la ley federal que pasa por el Congreso de la Unión, el cual se encuentra integrado por dos cámaras: la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y que además, después de pasar por estas cámaras, pasa a la aprobación del presidente de la República, que si están de acuerdo, pues bueno, la van a publicar en el Diario Oficial de la Federación, en donde se va a establecer su inicio de vigencia. Muy bien. Pasando al segundo círculo, hablamos del derecho intrínsecamente válido, el aspecto axiológico de la norma. La validez del derecho se lo da no solamente que sea creado de conformidad con la Constitución, la norma que da origen, sino también de que ese derecho respete, reconozca los derechos humanos, derechos inalienables, universales, intransmitibles del ser humano. Lo que tiene que hacer el derecho solamente es reconocerlos y protegerlos, garantizar su ejecución, garantizar su cumplimiento. En la medida que se garanticen los derechos humanos, vamos a hablar del elemento axiológico de justicia. Si la norma no protege, si la norma no vela los derechos humanos, entonces no podremos hablar que se está cumpliendo con este elemento axiológico. Entonces, resumimos que el derecho intrínsecamente válido implicaría, estimados amigos, que la validez del derecho se le da en tanto garantice la protección de los derechos humanos. Cumpliendo con este requisito, hablamos del elemento axiológico de justicia. Y todavía, si tenemos que hacer un ejercicio de ponderación entre justicia individual y justicia colectiva, pues bueno, tendríamos que inclinar la balanza sobre la justicia de naturaleza colectiva. Muy bien. Llegando al tercer elemento, señalamos el derecho positivo o eficaz en el siguiente comentario. Muy bien, compañeros. Derecho positivo.
Derecho positivo. Se aplica en un espacio, se aplica en un tiempo y se aplica a determinadas personas. En un espacio federal, local, municipal, ¿vale? O inclusive podríamos agregar aquí el tema internacional en un tiempo, ¿vale? La norma se encuentra en vigor. La norma surte sus efectos frente a terceros y la norma no ha sido ni derogada ni abrogada. Las personas deben acreditar su capacidad de goce, capacidad de ejercicio. Muy bien. Aspectos importantes dentro del derecho positivo. Y el derecho positivo es efectivo en el sentido que si alguien vulnera la norma, va a ser objeto del elemento de sanción, el elemento coactivo que implica el ejercicio de la fuerza legítima del Estado para hacer cumplir sus disposiciones. Muy bien. Entonces, estos son los tres aspectos que regula la teoría de los tres círculos del jurista mexicano Eduardo García Maínez. Si ustedes se fijan en el siguiente esquema, se hace un planteamiento interesante sobre cada uno de los puntos que señala esta teoría. El primer punto solamente cumple con uno solo de los círculos, sin tener relación ni con el 2 ni con el 3. Esto significa que esta norma fue creada por una autoridad competente, siguiendo un procedimiento legalmente establecido, pero que tristemente, posiblemente esta norma sea contraria a los derechos humanos y, bueno, hasta cierto punto no tiene cierta aplicación en su momento, su incumplimiento no trae ninguna consecuencia y por lo tanto no es derecho ni positivo ni eficaz. Entonces solamente se cumple con el primer supuesto. En el punto número 2 tenemos la relación con el círculo número 1 y con el círculo número 2, pero el círculo número 3 no se cumple. Por ejemplo, reiteramos, ha sido aprobada la norma por una autoridad competente siguiendo el procedimiento legalmente establecido para la creación de la norma. Esa norma garantiza el respeto de los derechos humanos y hasta cierto punto, en caso de vulneración, se restaura el goce del derecho vulnerado. Pero al no existir los recursos para cumplir con la norma, esa norma que garantiza los derechos humanos es poco efectiva, es hasta cierto punto, no tiene consecuencia en caso de que exista una vulneración. Entonces, estos son los puntos que destacamos. El punto número 3, estimados amigos, solamente se relaciona con el círculo 2. Nada que ver con el círculo 1 ni con el círculo 3. Entonces, destacamos que tienen una validez porque estas normas respetan derechos humanos, pero no ha sido objeto de legislación, no ha sido elaborada, autorizada por una autoridad competente, ni siguiendo el procedimiento legalmente establecido, y por lo tanto la norma no es eficaz, no es aplicable. El punto número 4 que vemos aquí se relaciona con el círculo 1 y con el círculo 3, pero no con el círculo 2. Es una norma que es elaborado por una autoridad competente siguiendo el procedimiento legalmente establecido. Es una norma que la autoridad efectivamente aplica, pero sin embargo es una norma que posiblemente se encuentre vulnerando derechos fundamentales y entonces axiológicamente no cumple con el principio de justicia. Este es el punto número 4.
El punto número 5 es el ideal. ¿Por qué? Porque los tres círculos convergen. El derecho formalmente válido, derecho intrínsecamente válido y derecho positivo o eficaz. Cumple con estos tres requisitos y bueno, bajo ese supuesto hablamos del ideal del derecho. El punto número 6, como lo vemos a continuación, solamente se relaciona con el círculo 2 y el círculo 3. Ninguna relación tiene con el círculo 1. Vamos a ver que es un derecho, es una norma que hasta cierto punto garantiza los derechos humanos de naturaleza colectiva. El grupo social que se aplica, pues lo hace efectivo, pero sin embargo no ha sido objeto de regulación normativa por la autoridad competente siguiendo el procedimiento legalmente establecido. Muy bien. Podríamos poner como ejemplo las normas que tienen que ver con el tema del comercio ambulante, las regulaciones internas que tienen, que sin embargo no ha sido del todo objeto de regulación por parte de la autoridad y hasta cierto punto tolera este tipo de ejercicios. Y el punto número 7 lo vemos completamente aislado en el círculo 3 y ninguna relación teniendo con el círculo 1 ni con el círculo 2. En este sentido, decimos, no es un derecho que haya sido elaborado por una autoridad competente ni siguiendo un procedimiento legalmente establecido. Es un derecho que no ha entrado al análisis de los derechos humanos, pero sin embargo se considera en una comunidad, en un pueblo, de cumplimiento obligatorio y la persona que no cumpla con dicha norma, pues es objeto de sanción. En particular, hablamos de las normas consuetudinarias. Muy bien. De todo esto que hemos analizado, estimados amigos, solamente nos falta concluir con el concepto de derecho, señalando que el derecho es un conjunto de normas jurídicas imperoatributivas. En ese sentido, destacamos lo siguiente. Este conjunto de normas tiene como base la Constitución. Todas estas normas generales son creadas de conformidad con la Constitución. Y aquí destacamos las leyes, los tratados internacionales, los reglamentos, los decretos, ¿vale? Las resoluciones o en este caso, las sentencias, etcétera, etcétera. Dentro de las leyes generales, las emanadas del Congreso de la Unión, más bien, la de los congresos locales, las creadas por el ayuntamiento, cuando se crea el tema de el bando de policía y buen gobierno, los tratados internacionales que celebra el Ejecutivo y que ratifica el Senado, los reglamentos, decretos y sentencias. Todo este conjunto de normas son creadas de conformidad con la Constitución. Estas son las normas que van a otorgar, que reconocen derechos, ¿vale? Y que también imponen obligaciones. Reconocen derechos e imponen obligaciones. Este es el primer elemento, conjunto de normas jurídicas imperativas y también atributivas. Imponen obligaciones, pero también reconocen el ejercicio de derechos. Muy bien. Señalamos que el derecho regula la conducta externa del ser humano, destacando que aspectos internos no pueden ser objeto de la norma. Esta persona pretende cometer un delito, pero nunca materializa su conducta.
este supuesto no puede ser castigado por el derecho. Si este sujeto materializa su conducta y lesiona un bien jurídico, entonces ahora sí ya va a ser objeto de consecuencia por parte del derecho porque la conducta del sujeto ha sido externada. Muy bien, excelente. Mucha atención, por favor. Ya hemos señalado dos elementos de nuestro concepto. Conjunto de normas jurídicas imperativas y atributivas que rigen la conducta externa del hombre en sociedad. Y bueno, el tercer elemento se impone a sus destinatarios mediante el empleo de la fuerza. Este empleo de la fuerza se le denomina coacción. La coacción es el uso legítimo de la fuerza para hacer cumplir las disposiciones normativas. Muy bien. Entonces, estos son los tres aspectos que nosotros tenemos que estudiar respecto de la norma, respecto del concepto de derecho. Muy bien. Para concluir, analizamos las distintas ramas del derecho. En este sentido, analizamos tanto al derecho natural como al derecho positivo. Y si hacemos una referencia, decimos que el derecho natural también lo conocemos con el nombre de derechos humanos. Muy bien. Estos derechos humanos deben ser objeto de reconocimiento por la norma. La base de creación del derecho positivo siempre tiene que ser los derechos humanos. En ese sentido, para hacer más efectivos los derechos humanos, se positivizan, se reconocen en normas. Cuando el derecho humano se positiviza, lo vamos a conocer con el nombre de derechos fundamentales. El derecho positivo, destacamos que es creado de conformidad con el derecho natural y el derecho positivo siempre va a ser una norma escrita que ha sido elaborada por una autoridad competente siguiendo el procedimiento legalmente establecido para la creación de la norma. Muy bien. También destacamos que este derecho positivo requiere un estudio muy particular. Por eso el derecho positivo lo vamos a dividir en derecho público, derecho privado y derecho social. Muy bien. Explicamos al derecho público, primeramente. Si hablamos del derecho público, tenemos que mencionar que tiene que ver con las atribuciones que señala la Constitución a los entes de gobierno. Aquí tenemos tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Y a su vez, tres distintas funciones: ejecutivo, legislativa y judicial. Muy bien. En este ámbito del ejercicio de sus atribuciones de entes públicos, vamos a tener al derecho público, pero también en la relación de estas autoridades con los particulares. Pero la autoridad actúa en un plano de imperio, actúa como un gobernante y el particular es el gobernado que se debe someter al mandato de la autoridad, siempre y cuando la función que realice la autoridad se encuentre debidamente reconocida por el ordenamiento jurídico. Esto es lo que destacamos dentro del derecho público. Muy bien. Algunas de las ramas que integran este derecho público es el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho procesal,
el derecho penal y el derecho fiscal. Por lo que respecta al derecho constitucional, debemos destacar que el objeto de estudio es la norma constitucional, la norma base del ordenamiento jurídico, reconociendo los derechos humanos que se encuentran tanto en esa Constitución como en los tratados internacionales. Muy bien. También estudiando la referencia con la división de funciones, como son la función ejecutiva, la función legislativa y la función judicial. Y también se analizan los 3 niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Estos son aspectos que tomamos en consideración, estimados amigos. Muy bien. Por otra parte, cuando hablamos del derecho administrativo, hablamos principalmente de la función que realiza el poder ejecutivo en sus 3 distintos niveles de gobierno: federal, estatal, municipal, señalando también la división y el ejercicio de la administración pública a través de la administración pública centralizada, desconcentrada y descentralizada. Muy bien. De eso se encarga el derecho administrativo. El derecho procesal va a analizar la función de los órganos, ya sea jurisdiccionales o administrativos, que realicen funciones jurisdiccionales. Establece el proceso que debe de seguirse en distintas materias para la solución de un conflicto. Muy bien. Esto es el derecho procesal. Por otra parte, el derecho fiscal analiza el tema referente con la función de gobierno de la recaudación de los impuestos para la construcción de obra pública a través de los impuestos, los derechos, las contribuciones, los empréstitos, etcétera, etcétera. Todo eso para cumplir con la función de derecho público. Por otra parte, analizamos también el derecho privado de la siguiente manera. Cuando hablemos de este tema, destacamos algunos aspectos importantes como son la relación entre los particulares, ¿sale? Ya sean personas físicas o personas morales. Muy bien. En este ejercicio que atañe a los particulares, podemos tener también la relación entre los particulares y la autoridad. Pero la autoridad no actúa en el plano de gobernante, actúa al mismo nivel del particular. Y se rige el derecho privado por un principio que se llama autonomía de la voluntad.
pueden hacer todo aquello siempre y cuando no se encuentre prohibido por el ordenamiento jurídico ni que afecten el derecho de terceros. Algunas materias que destacamos sobre el derecho privado son derecho civil, mercantil y empresarial. Muy bien. Si hablamos del derecho civil, se analizan algunas materias como son el tema del patrimonio, dividiéndolo entre propiedad, posesión. ¿Ok? Analizando el tema de las personas, distinguiendo entre personas físicas y las personas morales. Y a su vez, entre las personas físicas, dos tipos de capacidad: goce y ejercicio. Muy bien. Por otra parte, se analiza el tema del derecho de la familia, analizando algunas instituciones como el matrimonio, el concubinato, ¿ok? La patria potestad, la tutela, la curatela, etcétera, etcétera. También hablamos del tema de las sucesiones, que es la transmisión de los bienes con la muerte de una persona. Se analizan el tema de las obligaciones y los contratos. Aspectos muy importantes en la vida de una persona. Por otra parte, cuando hablamos del derecho mercantil, rige principalmente la actividad que realizan los comerciantes, quienes hacen del comercio su actividad ordinaria, que en este caso el comerciante como persona física o el comerciante como persona moral, cuando hablamos de las sociedades mercantiles. Hablamos del acto de comercio y es la pauta que va a dar origen a lo que es el derecho mercantil. Y asimismo, el estudio de algunos títulos y operaciones de crédito, como es el cheque, el pagaré, la letra de cambio, etcétera, etcétera. Muy bien. Ok. Y el derecho corporativo nos va a indicar los requisitos que debemos de cumplir de constituir una sociedad mercantil. Analizaremos las distintas asambleas que se pueden celebrar para la constitución de una sociedad mercantil. Estudiaremos los diferentes tipos de sociedades y los requisitos legales que debemos de cumplir para la constitución de una empresa. Muy bien. En particular, esos son algunos temas. Ahora bien, el derecho social, principalmente creado con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular, artículo 27, respecto a los derechos ejidatarios, comuneros, en la defensa de sus respectivos derechos posesorios o de propiedad sobre sus terrenos comunales. Y el artículo 123 respecto al derecho del trabajo.
Muy bien. Lo que busca el derecho social es un equilibrio. Imaginen en el derecho laboral, este es el patrón y este resultaría el trabajador. Para lograr un equilibrio, se otorgan ciertas prerrogativas al trabajador y de esta manera se busca que exista un equilibrio entre las partes. Grupos vulnerables, trabajadores, ejidatarios, comuneros entran dentro de esta categoría y de alguna manera lo que se busca es un tema de justicia social. Muy bien. Algunas materias que integran el tema del derecho social son el derecho del trabajo, el derecho de seguridad social y el derecho agrario. Muy bien. Si hablamos del derecho del trabajo, este va a regular las relaciones que se dan entre trabajador, patrón y sindicatos. Señala los derechos y obligaciones de las partes y establecen los mecanismos para la solución de conflictos en esta materia. Solución de conflictos. Muy bien, muy bien. Otra materia que integra el derecho social es el tema del derecho de seguridad social. ¿Vale? El tema de los trabajadores particulares de la iniciativa privada lo vamos a regular a través del Instituto Mexicano del Seguro Social para el tema de pensiones, afores, prestaciones médicas, prestaciones de seguridad social. Y para la adquisición de una vivienda, el tema del Infonavit. Muy bien. Por lo que respecta a los trabajadores del Estado, tenemos el tema de el ISSSTE, en prestaciones, en pensiones, en temas de seguridad social y tenemos el FOBISTE en el tema de la adquisición de créditos para una vivienda. Y en tema de las fuerzas castrenses, tenemos el denominado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de las Fuerzas Armadas Mexicanas, mejor conocido como ISFAM. Muy bien. Y concluimos con el tema del derecho agrario, analizando la situación jurídica de ejidatarios y comuneros en el tema de la defensa de sus tierras. Y bueno, se regula la propiedad ejidal y la solución de conflictos a través de tribunales agrarios. Muy bien. Estimados amigos, pues esto es el tema referente con las distintas ramas que conforman al derecho. Estimados amigos, esperamos que este resumen ejecutivo de esta primera unidad de la asignatura Introducción al Estudio del Derecho cumpla con las expectativas generadas por ustedes. Soy su amigo Héctor Martínez Sandoval y agradezco toda su atención. Muchísimas gracias.